Continuamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy estamos hablando de reflujo y estamos por Rumba 98.5 FM. Estamos en Instagram, en vivo. Estamos en Facebook. ¿Y en qué más, Olga, estamos? Nosotros estamos en Instagram, en Twitter, estamos en Facebook. También puede comunicarse con nosotros a la cabina al 809-682-9850, 809-682-9850, nuestra línea local, y la línea internacional, el 1833-380-0062. 1833-380-0062 para que puedan hacer sus preguntas al doctor Sidney. Olga, cuando uno habla de enfermedades, uno se pone muy científico, sí, y a veces no llega al pueblo lo que uno quiere transmitir. Entonces, vamos a darle un carácter, y tú como periodista manejas más que yo esto, vamos a darle un carácter pueblo para que la gente entienda que el reflujo gastroesofágico no es más, como dice Héctor, que los herbores. Primera pregunta que me surge, doctor. ¿Cuándo uno puede tener una alarma de que está teniendo un problema de esa naturaleza? Porque hay un día que uno hace un desarreglo en la comida, le puede surgir el problemita por un día, tal vez más adelante, 2 veces al mes. Pero ¿cuándo ya es una alarma que te tiene que decir, tengo que ir donde el médico para ver qué está sucediendo? Mira, el reflujo gastroesofágico es inclusive hasta una defensa del organismo, es hasta algo fisiológico. Si te pasa una vez al mes, los niños tienen reflujo gastroesofágico porque el esófago en realidad tiene una forma de limpiarse, que es el clearance esofágico. O sea, tiene un movimiento peristáltico y cualquier persona puede haber tenido, como tú dijiste, un reflujo en un momento dado. Ahora, cuando el reflujo se hace constante 3 veces o 4 veces a la semana durante más de un mes, ya es una persona que tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágica. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Porque va a sentir la sensación de quemazón que sube hacia arriba. Muchas veces inclusive hay pacientes que le produce un dolor que se confunde con un infarto. Va a despertarse en la noche con las secreciones a nivel de la garganta, que muchas veces se cierra la glota y no puede respirar y siente como que se le fue el aire. Eso es una respuesta para que la glotis se cierra, para que ese contenido gástrico no vaya a los pulmones y lo lesione. Esa acidez constante, después puede tener dificultad para tragar, ya cuando está más avanzado, que es lo que nosotros llamamos disfagia, dolor al tragar, y todos los síntomas extras esofágicos del reflujo, como son la tos seca, como dijo Héctor, eso es muy frecuente, una tosecita constantemente seca, te hace placa de pulmón, te hace todo, y cuando va al otorrino, el otorrino te dice, no, tú no tienes nada, tienes que ir al gastroenterólogo, porque el reflujo te está produciendo esa tos seca porque el cuerpo se quiere defender, y entonces tú tienes esa tosecita como una forma de los pulmones limpiarse del reflujo. También puede tener dolor en la garganta, faringitis, laringitis. Una de las principales causas de asma es por reflujo gastroesofágico. La gente no lo sabe. No, que es asmático. Si se investiga bien, el reflujo tiene una relación directa con el asma, inclusive lesiones dentales, como yo estaba diciendo, porque si el reflujo, ese ácido sube hacia arriba, qué pena que no esté nuestro compañero Guillermo Santana, que maneja tanto la parte odontológica, ese ácido te produce lesiones a nivel dental, te quita el esmalte de los dientes, y muchas veces el paciente amanece, ve sobre la almohada una secreción, y va al dentista y dice, doctor, pero yo estoy perdiendo el esmalte de los dientes, y es que ese ácido ha corrompido las piezas dentarias. ¿Ese tipo de reflujo puede darse después de comida o puede darse en un momento en donde simplemente estamos en ciertas posiciones? He visto que mucha gente reporta ese problema cuando está acostado o cuando está semiacostado. ¿Puede darse después de comida o indistintamente de que se haya ingerido alimento? Mira, esa pregunta es muy importante porque esa pregunta relaciona la causa principal del reflujo. La causa principal del reflujo es la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. O sea que se puede producir en cualquier momento. Para que la gente
tenga una idea, el esfínter esofágico inferior es como una válvula que no se ve y tiene una presión de 10, por encima de 10 miligramos de mercurio. Si ese esfínter se relaja transitoriamente y constantemente, tú puedes tener reflujo en cualquier momento. Doctor. Ahora, hay otra causa también, que es la alimentación. Hay ciertos alimentos que producen una relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles son? Todos los alimentos que tienen mucha grasa producen relajación. El alcohol produce relajación del esfínter esofágico inferior. El tabaco, comer grandes cantidades y acostarse, como tú bien dijiste, porque esa posición favorece el reflujo. Entonces, por eso una de los tratamientos de los pacientes es no acostarse después de comida y cenar ligero, porque cuando ese paciente se da esa hartura, en buen dominicano, hartura, y se acuesta o se siente en el sillón a ver televisión, va a tener reflujo gastroesofágico. Por eso hay una relación del reflujo, sobre todo a nivel nocturno. Nunca, porque si tú comes y te vas a trabajar al mediodía, es muy difícil que tú tengas las manifestaciones de reflujo. Pero si tú haces la comida más fuerte en la noche, por eso en Estados Unidos es tan frecuente el reflujo, porque la alimentación más fuerte en la noche y te sientas o te acuestas, se va a producir, porque el término reflujo quiere decir contrario. Contrario, o sea, es que tú estás teniendo algo en vía contraria. Reflujo, el contenido gástrico se devuelve y va hacia el esófago. Por eso es el término reflujo. Doctor, antes de mi siguiente pregunta, saludar a toda la gente que nos está viendo en el live en Instagram. Un saludo muy especial a Superstar, que siempre está con nosotros. Edward Castillo, que nunca se pierde un programa ni un live del recetario. Gracias por esa sintonía. También una preguntita que nos viene de Daris Torres 01, que dice: doctor, ¿qué pasa cuando una persona come sal y le arde el estómago? Y es una interesante pregunta, porque el reflujo también puede confundirse, doctor, con esta reacción que tienen algunas personas a algunos alimentos ácidos o salados. ¿Eso es parte del problema del reflujo o corresponde a otro tipo de problema del estómago? No, mira, hay una relación constante entre, como yo dije anteriormente, entre la acidez y el reflujo. Para tú distinguir el reflujo de la acidez es sencillo. La acidez, el paciente solamente la siente en la boca del estómago por algún tipo de alimento o una sobreproducción de ácido. Cuando tú tienes reflujo, cuando es acidez, tú sientes el caliente que sube hacia arriba y te quema siguiendo la línea del esternón, que es por donde está el esófago. Entonces, generalmente está muy relacionado la acidez. Los pacientes que tienen reflujo también van a sentir acidez. Entonces, tal vez el uso de sal en mucha cantidad produce un aumento, una disminución del pH y por eso hay más acidez. Hay alimentos como la sal, disminuye el pH, el limón, que por ahí los naturistas y yo no nos ponemos de acuerdo porque ellos dicen que el limón es alcalino y es imposible que el limón sea alcalino, porque si tú buscas el pH del limón, el pH del limón está cerca casi de 1. O sea, es uno de los pH más bajos. Inclusive había un tratamiento de úlcera dándole limón. Yo vi muchas sangrados, muchas perforaciones de úlcera. Le daban, usted tiene úlcera, tómese 10 limones en la mañana. Y eso lo que hacía era que reventaba el estómago. O sea que, y si es la mezcla de sal con limón y un tequilita, ahí le da más duro. Esa es otra pregunta también que me asalta. Este tema del reflujo. Yo conozco muchísima gente y constantemente escucho personas que tienen este tipo de problemas estomacales y que por lo general lo toman muy suave. Me dicen, me voy a tomar una ranitidina, me voy a tomar un omeprazol, lo que sea. Hay gente que se automedica y entiende que eso es un problema menor. Entonces, ¿qué causa este tipo de problemas de reflujo? ¿La alimentación tiene algo que ver? ¿Qué tipo de alimentos favorece la aparición de un problema de reflujo? ¿Y qué podemos hacer ya que tenemos un problema instalado con nuestra alimentación para mejorar esa condición? Mira, hay condiciones que favorecen el reflujo, como la obesidad, el embarazo, el estreñimiento, todo lo que aumenta la presión intraabdominal favorece el reflujo. Yo tengo una vejiguita con un estómago en mi consultorio
y le explico al paciente que cuando presiono el estómago, el ácido sube. Entonces, eso es una condición que favorece el reflujo. Ahora, hay alimentos que también disminuyen el esfínter esofágico inferior y favorecen el reflujo, como las comidas condimentadas, el picante, el alcohol, el tabaco. O sea que hay diferentes causas que la vamos a comentar después que Isidro haga esta pausa. Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Aquí, ahí, Olga, está lleno de preguntas. Aquí dice sí. Superstar, ¿cuál es la pregunta? Que el pH del limón es ácido y cuando se metaboliza ella se escribe, pone alcalino. Ah, es ella, Superstar. Sí, es Superstar femenina. creo que es ella. El limón amarillo tiene un pH de 2, pero cuando el cuerpo lo metaboliza se pone en 7, lo que es alcalino. Mira, si ella tiene ese estudio en que cuando se metaboliza el ácido se pone alcalino, que me lo mande, que yo lo voy a publicar y le voy a dar la razón. Porque hasta ahora el tema del ácido es que cuando tú tienes ácido, ¿qué hace el estómago para digerir los ácidos? Produce ácido clorhídrico del fundus gástrico, que es ácido. Produce pepsina, que es ácida también. Y lo único que es alcalino que te puede llegar al estómago es las sales biliares y los jugos pancreáticos. Cuando tú comes algo con limón, generalmente, o cuando llega el limón, lo primero que se produce es ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico es ácido. Ácido con ácido es muy difícil que se vuelva alcalino. De cualquier manera, yo en medicina no soy absolutista, por eso me gusta interactuar. Y si Superstar tiene algún estudio, como estamos ahí en Instagram, me lo puede mandar para yo revisarlo, porque la medicina uno tiene que ser open mind. Antes de la pausa, doctor, hablábamos de las posibles causas que pueden generar un problema de reflujo. Entre lo que usted mencionaba, la alimentación. Además de la alimentación, ¿y qué tipos de alimentos promueven ese tipo de problemas en el estómago? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos alimentarnos una vez ya tenemos el problema? Mira, lo primero que yo le digo a los pacientes es cenar ligero, que la comida más fuerte no sea en la noche, que sea de día, que haga varias comidas al día, porque también si tú haces varias comidas al día, cuando llega la noche tú no tienes tanta hambre, porque hay gente que se pasa el día entero trabajando y cuando llega la noche come la comida de todo el día. Entonces, ese aumento de la cantidad de alimentos va a favorecer el reflujo, porque como dijimos anteriormente, los alimentos ricos en grasas, ricos en proteína, porque el estómago tiene que producir ácido para digerir esa proteína. Entonces, esos alimentos favorecen el reflujo. También la cantidad de alimentos. Hay algo importante que es una causa de reflujo, que es el retraso en el vaciamiento gástrico. El estómago es como una bolsa. Si esa bolsa tú la llenas mucho, se retrasa en vaciarse. Entonces, hay pacientes que de por sí, sin tener que comer mucho, tienen un retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, eso favorece el reflujo, porque al estar ese contenido del estómago mucho tiempo y no seguir al intestino, pasa hacia el esófago. Otra causa también que favorece el reflujo es la hernia hiatal. Nosotros tenemos un músculo que se llama el diafragma. El diafragma es lo que separa el estómago del tórax. Cuando por el diafragma tiene un agujerito por donde pasa el esófago, porque los alimentos van desde la boca a la faringe y siguen el esófago, que como es un tubo, y llega al estómago. Cuando ese agujerito, que es el hiato diafragmático, se abre, favorece el reflujo. Antes se pensaba que la única causa de reflujo era la hernia hiatal, y se ha demostrado que hay inclusive pacientes con hernia hiatal sin reflujo. Ya se ha estudiado y se han hecho estudios como la pHimetría, que es un estudio que se te pone una sonda en el esófago para ver el pH de tu esófago. La manometría, que mide la presión del esfínter esofágico inferior. Y a través también de la endoscopía, nosotros no vemos el reflujo, pero podemos medir las consecuencias del reflujo.
Y hay otros estudios que es la impedancia, que es un estudio más profundo que te dice la actividad eléctrica en el tercio inferior del esófago independientemente de lo que tú comas. Entonces, esa impedancia te sirve para tú determinar, como yo le dije a Héctor, que puede ser un reflujo por causa ácida o por causa alcalina. Por eso muchas veces los pacientes se les da medicamentos como el omeprazol, pantoprazol para el reflujo y no mejoran. ¿Por qué? Porque ese reflujo es alcalino y tú estás alcalinizando más la secreción. Entonces, en esos pacientes normalmente nosotros utilizamos otro tipo de tratamiento como el sucralfato, que reviste la mucosa. Cuando el pH está ácido por intercambio de hidrogeniones, se pega a la mucosa gástrica, inclusive a la mucosa esofágica, y mejora a los pacientes con reflujo alcalino. El reflujo alcalino generalmente está relacionado a las enzimas pancreáticas y a las sales biliares. Para que la gente entienda, el hígado tiene un órgano que se llama la vesícula, que se contrae cada vez que tú comes grasa para digerirlo. Entonces, esa bilis cae en el intestino y debería seguir hacia allá. Cuando esa bilis se devuelve, sale por el estómago y el estómago lo lleva hasta el esófago, es un reflujo alcalino. Entonces, fíjate cómo hay tantas cosas que para estudiar el reflujo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del reflujo? Como tú me preguntaste. La principal consecuencia del reflujo es lo que nosotros llamamos esofagitis por reflujo. La esofagitis, el término itis en medicina es inflamación. Es un esófago que se inflama debido a al constante paso del ácido hacia el esófago. Pero si ese ácido sube hacia arriba, te va a producir una faringitis. Y si sigue más hacia arriba, te va a producir daño en la pieza dentaria. Pero el tema es, ¿por qué la importancia de la endoscopía? A través de la endoscopía y ahora con las tinciones como la NBI, que estaba hablando con Héctor, que eso surgió en el año 2001. Las tinciones, para que la gente entienda, son tintes. Bueno, antes nosotros usábamos sustancias que teñíamos el esófago a través del endoscopio. Ahora, a través de un botón que se le da al endoscopio, tiñe la mucosa sin necesidad de usar sustancias. ¿Entiendes? Entonces, sí, eso hace que la mucosa esofágica tú la tiñes, pero sin echar ninguna sustancia contra, sino con un botoncito que tú le das al endoscopio. Eso generalmente son los endoscopios ya más avanzados, que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con este tipo de instrumento, valga la redundancia, el Olympus 190, hace que tú veas las lesiones mucosas más pequeñas y las lesiones vasculares, y puedas tomar biopsia del sitio exacto de la lesión. Porque antes, con la luz blanca que tienen los endoscopios normales, tú tomabas la biopsia a ciegas y generalmente el patólogo no reportaba grandes cosas. Pero gracias a ese avance, que fueron 2 científicos japoneses, que entre ellos está el doctor Sano y Nako, fueron del Centro de Estudio de Cáncer Gástrico en Tokio, en el año 2001, ellos pudieron hacer esa modificación a los endoscopios, y gracias a ellos no solamente, primero lo utilizamos para ver el cambio de la mucosa, después para diagnosticar esofagitis, después los cambios de esa mucosa, que cambia la mucosa esofágica por mucosa intestinal, que eso es lo que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es premaligno, o sea, cuando una persona tiene esófago de Barrett y sigue recibiendo esa lesión, se puede convertir en cáncer de esófago. Entonces, ya gracias a las biopsias en esos sitios exactos, nosotros podemos hacer un diagnóstico a tiempo y evitar que el paciente tenga cáncer de esófago. Doctor Signy Espinosa, este país tiene 2 cosas que nos caracterizan. Por ejemplo, no sé de un sitio en República Dominicana donde la gente no tome café. Y hay algunos, entre los cuales me inscribo, que somos cafeteros extremos, que tomamos mucho café. Yo también. Bueno, yo soy cafetero también. Quisiera saber, en esos problemas del reflujo gastroesofágico,
¿cómo se comporta el café? ¿Qué influye que uno tome? ¿Cómo influye que uno tome mucho café para nuestro estómago y para esa condición? Y otra cosa es que todos sabemos aquí que aquí hay 3 religiones, que es el deporte, la política y la pelota. Y la pelota. Pero yo digo que hay un cuarto y que creo que está por encima de todo eso, y es el romo, doctor. El romo. El dominicano entiende que si no bebe, no vive. No hay fiesta. Exacto. No hay fiesta. Entonces, a mente lo que yo pueda pensar sobre eso, me interesa saber, y yo sé que a la población también, cómo afecta el alcohol y el café a problemas estomacales como ese. Mira, todavía yo tengo las dietas de cuando yo comencé hace más de 20 y pico de años, que entre las cosas que tú restringías estaban los ácidos, estaba el café, estaban las comidas fritas, pero ¿qué sucede? A gran sorpresa, ahora se ha demostrado que el café no es dañino para la salud, sino beneficioso para la salud. Hasta 3 tazas de café al día. ¡Qué alegría! Si te pasa de 3 tazas, ya es dañino. ¿Y por qué el café es beneficioso? Beneficioso. En primer lugar, el café se utiliza para evitar la fibrogénesis del hígado. O sea, evita que el hígado se ponga duro. Se utiliza también en los pacientes con hígado graso. Evita que la grasa se acumule en el hígado. Pero ¿qué cosa también nueva se ha descubierto el café? Que también el café es beneficioso para los pacientes diabéticos, porque estimula la secreción de insulina. ¿Pero con azúcar o sin azúcar? No, estamos hablando del café, no estamos hablando del azúcar. Ojo, yo estoy hablando del café, no estoy hablando del azúcar. O sea, el café amarguito. El café amarguito o con algún dulcolante natural, porque la sacarosa también es dañina para el organismo, pero los diabéticos lo pueden utilizar con los dulcolantes que hay en el mercado que son naturales, y eso no voy a decir el nombre para no hacer la promoción, pero es el contenido del café es beneficioso tanto para los diabéticos como para el hígado graso. Y yo en estos días me sorprendí porque estaba buscando ese slide y vi cómo aparecía el tema del café que inhibe la fibrogénesis, y yo dije, wow, pero son 3 tazas de café al día, tú no te puedes pasar de la 3ª taza. ¿Qué sucede con el café? ¿Qué yo le digo a los pacientes míos con gastritis, con úlcera, con reflujo? Tomen el café con moderación y que no sea en ayuna. Porque el café en ayuna, si el paciente es nosotros clasificamos a los pacientes en sobresecretores que producen mucho ácido, éxito-secretores. Entonces, esos pacientes no le va a hacer daño, no le va a ser beneficioso el café en ayuna. Otra cosa también, el alcohol te comienza quemando desde la boca hasta el ano. Entonces, si tú le metes alcohol, los pacientes... Desde la boca hasta el ano, el alcohol va bajando y te va quemando. Por eso los pacientes con hemorroides, cuando toman alcohol, se sangran las hemorroides. Igual que los pacientes con esofagitis por reflujo, se le saca el alcohol por el tema de que el alcohol le quema el tercio inferior del esófago. Entonces, si ya tú tienes una mucosa que está quemada y la va a quemar con más alcohol, entonces lo que se hace es que se disminuye, si el paciente no lo puede dejar o cuando mejore, se disminuye la cantidad de alcohol. El recetario del doctor.